Ya listo. No, la última clase estábamos viendo lo que son los arreglos, ¿no? Entonces, dentro de los arreglos se clasifican entre vectores y matrices, ¿ya? Ahora, la definición de arreglo, ¿no? Un arreglo también es llamado array, ¿ya? En otros lados manejan arreglo, otros dicen array, ¿ya? ¿Qué es lo único que hace? Es un conjunto o colección de datos del mismo tipo, ¿ya? Es un conjunto o colección de datos del mismo tipo. Por ejemplo, yo tengo una caja, ¿no? Dentro de mi caja va a tener pura números enteros, es un vector. No puede haber mezclados con números decimales, ya, puro números enteros. Si en mi caja tengo cadena de caracteres, es decir, string, ¿lo ve? Entonces adentro tiene que estar puro string, no puedo mezclar con un número, ¿ya? Eso es lo que limita lo que es una regla. Listo. ¿No? Entonces, de igual forma, ¿no? Arreglos son estructuras de datos homogéneos, ¿ya? Ahora, ¿no? Dentro de los arreglos tenemos dos tipos, ¿ya? Los que conocemos, ¿no? Son los vectores o matrices, ¿ya? Son lo que son los vectores, ¿no? O matrices dentro de mis arreglos. Y aquí está, ¿no? Vectores o matrices, ¿ya? Ahora, a los vectores se los denomina también como arreglos estáticos unidimensionales. ¿Por qué se les dice arreglos estáticos unidimensionales a los vectores? Porque es de una sola dimensión. Como verás, aquí tengo, esta es la estructura de un vector, así es. Ya tiene sus columnas, es compuesta por una fila, así lo ven. Entonces se dice que es una dimensión, porque como verán, solo tiene una dimensión. No aquí, una fila nada más. ¿Ya? Y dentro, sus partes, ¿no? Dentro de mi vector tengo elementos. Aquí está, ¿no? Elemento 5, elemento 10, elemento 15. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo puedo acceder a estos elementos? Por sus posiciones. Un vector tiene posiciones 0, 1, 2. Y ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Listo. Aquí tengo, por ejemplo, un vector o un arreglo unidimensional, ¿no? Aquí están sus elementos, ¿no? Es una colección de datos, ¿no? En este caso es una colección de números enteros, ¿no? Y acá están sus posiciones, se los conoce como posiciones o índice, ¿ya? Otros lo dicen índice, otros posición. Ya comienza desde cero y va consecutivamente, ¿no? Incrementando de uno en uno, ¿no? Lo que sabemos contar, ¿no? Uno, dos, tres, ¿no? Hasta seis, ¿ya? Eso es prácticamente un vector, ¿no? Ahora, tenemos los arreglos bidimensionales, ¿ya? O también los llamamos matriz, ¿ya? ¿Por qué se dice que es bidimensional? Porque ya tiene dos dimensiones. Tiene columnas y filas. Ya, esto, pero más después todavía la última clase lo vamos a tocar, ¿ya? Pero eso es la parte. Ya tiene columnas y filas, ¿ya? Por eso se los dice bidimensionales, ¿no? En cambio, un vector solo tiene una fila, ¿ya? Ahora, en cambio, una matriz ya tiene dos dimensiones. Tiene sus columnas y sus filas, ¿no? Y así es una matriz, ¿no? De igual forma. ¿No? Tengo aquí una matriz o un arreglo bidimensional, ¿no? Acá dentro, perdón, acá dentro va a estar sus elementos, ¿ya? Ahí dentro va a estar sus elementos, ¿no ven? Y tenemos lo que son las posiciones o índices. Mira, aquí lo maneja como índice, otros lo manejan como posición, ¿no? Aquí tengo sus índices, ¿ya? Estos índices ya forman parte de la columna, ¿ya? Estos son índices de la columna, ¿ya? Y estos son índices de las filas, ¿ya? Eso hay que tomar mucho en cuenta. Entonces, estos mis índices de acá son índices de las columnas, ¿no? ¿Y cuáles son las columnas? Estos de acá.
Todo esto son mis columnas. ¿Ok? En este sentido, en sentido vertical, son mis columnas, ya toditas, ¿ya? Ahora mis filas, los índices son estos. Esto, 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 ¿ya? Entonces, ¿está haciendo referencia a cuál? ¿Dónde está el dos? Está haciendo referencia a esto. Pues estos son mis filas, en este sentido. En sentido horizontal son las, ¿ya? En ese sentido, ¿ya? Entonces, estos son conceptos claves y muy importantes, ¿no? En los saberes, ¿ya? Listo. No, obviamente esto después vamos a verlo en la última clase, ¿ya? Tengo igual otro ejemplo, ¿no? Mira, aquí tengo mi fila, mi columna, ¿no? Y aquí tengo mi matriz en la posición cero, es decir, columna cero y la matriz en la columna, perdón, en la fila cero, primero son las filas, ¿no? En la fila cero y en la columna uno, ¿ya? Listo, estos son algunos ejercicios que habíamos planteado, ¿no? Kevin, ¿has tenido alguna consulta? No, todo claro. Sí. Bien. ¿El concepto de vector te pierdes algo o todo claro está? Para dar una repasada. Está claro. Todo claro. Sí, está bien. Y a ver, por ejemplo, a ver, vamos a analizar este problema. Ya, ¿qué es lo que me dice? Voy a hacer más pequeño. Listo. Ya, ¿qué es lo que me dice? Me dice, dado un vector PVP de tipo entero, entonces mi vector va a ser entero, ¿no? Esa es una condición, ¿no? De tamaño RR. ¿No? Y también hay que considerar que no existen tamaños negativos, no estamos haciendo referencia al tamaño del vector, ¿ya? Copiar el vector PVP en un vector NN igual es otro eso, ¿no? ¿Qué dice? En el vector NN se debe mostrar todos los números múltiplos de 5 e intercambiar por un número introducido por teclado. Entonces, en este vector tengo que buscar los múltiplos de 5, tengo que intercambiar por un número introducido por teclado, ¿no? Y por último, tengo que mostrar estos dos vectores, ¿no? A ver, primero vamos a hacer el análisis, ¿ya? Entonces, mis datos de entrada, es muy importante hacer el análisis, ¿no? Para poder entender mejor. Mis datos de salida, ya, mis datos de salida, ya, eh, ya, mis datos de entrada, ¿no? Mi primer dato de entrada va a ser el tamaño de mi vector, ¿ya? El tamaño de mi vector, ¿ya? Entonces, ¿con qué variable lo maneja? RL. Entonces, voy a mantener esa variable, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Luego, segundo parámetro de entrada, ¿no? Va a ser un vector, ¿no? Es decir, los elementos de mi vector, ¿no? Entonces va a ser mi vector PPP de tamaño, perdón, aquí, listo, de tamaño RR, ya, listo. Eso ya tengo acá, ¿no? Ya, mis datos de salida, ¿no? Aquí bien claro dice mostrar PPP y mostrar NN y ambos son vectores, ¿no? Entonces voy a mostrar el vector PPP, ¿de qué tamaño? De tamaño RR. Y voy a mostrar el vector NN de tamaño RR. Va a ser el mismo tamaño porque es una copia, ¿no? ¿Qué dice acá? Copiar el vector PVP en un vector NN. Como es una copia, ¿no? Entonces, ambos, perdón, el vector NN por ende va a ser de ese tamaño, de tamaño RR, ¿no? Listo, eso es lo que son sus datos de salida, ¿ya? Entonces, repasando, datos de entrada, el tamaño de mi vector va a ser esto, PPP va a ser el vector, datos de salida, vamos a mostrar los dos vectores, ¿ya? Entonces, dentro de mi análisis vamos a tener esto, ¿ya? Dentro de mi análisis voy a hacer lo siguiente.
¿ya? Voy a decir, si R es igual a ver, a 5, ¿ya? Sabemos que R es tamaño de vector, ¿no ven? Tamaño del vector, eso es lo que nos indica, ¿no ven? ¿No? Ahora, el R tenemos que validar, ¿no ven? Entonces, lo que tenemos que hacer en el vector, ¿no ven? Validar que la variable RR sea positivo, ¿ya? ¿Por qué tengo que validar eso? Mira, ¿qué dice acá? Tamaño de considerar que no existen tamaños negativos. Entonces, no existen vectores, por ejemplo, mi vector A de tamaño -5, no existe. Mi vector B de tamaño -10, no existe vectores de tamaño negativo, ¿ya? Entonces, como no existe, por esa misma razón, ¿no ve? Tenemos que validar ya que RR sea positivo, ¿no ve? Listo. Entonces, si RR es de tamaños, RR 5 va a ser el tamaño de mi vector, entonces el vector PPP va a ser de tamaño RR, tiene que ser, ¿no ven? Con eso estamos diciendo que PPP va a ser de tamaño 5, ¿ya? Aquí está. Eso es, ¿no ven? Listo, ¿ya? Entonces yo voy a diseñar mi vector, aquí está. Vamos a diseñarlos de esta manera. Listo. Ya, entonces este es mi vector PP, ¿ya? Ya está. Entonces yo tengo sus posiciones que serían 0, 1, 2, 3, 4. ¿No ve? Entonces a esto se lo conoce como posiciones, ¿no ve? O también como índices, ¿ya? Listo. Se los conoce de esa manera. Un poquito más acá. Listo. Ya, entonces, este mi vector P lo voy a llenar con elementos al azar, ¿no ve? Por teclado, obviamente. Entonces yo voy a colocar, a ver, por decir, a ver, 11, ¿ya? Luego lo coloco 15, luego coloco 1, 3, 7. Listo. ¿Ven? Entonces, estos índices de acá, ¿ya? Estos índices de esta parte, ¿no? Lo vamos a manejar con una variable, ¿ya? Entonces, yo voy a utilizar una variable, la variable, por lo general utilizan a la variable i, ¿ya? Pero no existe una norma para decir que sí o sí hay que utilizar la variable i. Entonces, yo voy a utilizar en este caso la variable a, ya que está haciendo referencia a eso, ¿ya? Aquí vamos a hacer una recta, listo. Ya estamos, ¿no? Ya tengo mi vector de tamaño RR, ¿no? Entonces, como RR es 5, mi vector va a ser de tamaño 5, ¿ya? ¿Por qué digo va a ser de tamaño 5? Porque tiene, mira, 5 cuadrados prácticamente, ¿no ves? Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Con esto significa que estoy almacenando 5 elementos, ¿no ves? Si mi vector fuera de tamaño 10, entonces puede haber 10 cuadrados, ¿no ves? Significa que estoy almacenando o puedo almacenar 10 elementos, ¿ya? Ahora, si mi vector fuera de tamaño 2, entonces solo podría haber dos cuadrados, esto y esto, ¿ves? Donde me dice que puedo almacenar dos elementos, ¿no? Entonces a eso hago referencia, ¿ya? Ya listo. ¿Qué me dice? Hasta ahí, ¿qué es lo que estoy haciendo? El tamaño del vector, voy a validar, ¿no? Y luego aquí tengo mi vector con su tamaño, ¿no? ¿Qué más tengo que hacer? Mira, aquí dado un vector, ahí está, nos va a dar por teclado, ¿no? Aquí está. Tamaño RR, perfecto. ¿Lo vamos a validar? Sí.
copiar el vector PPP en un vector NN. Entonces, lo que yo tengo que hacer, tengo que copiar el vector NN. El vector NN va a ser de tamaño RR, porque es copia. Esto va a ser igual al vector PPP de tamaño RR. En otras palabras, NN es de tamaño 5 y esto va a ser al vector PPP de tamaño RR. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, me copio todo esto porque es lo mismo. Vengo acá. Ya listo. Ahora el siguiente elemento. Kevin, el vector NN en la posición 1 es igual a 1. ¿Es múltiplo de 5? No. No, entonces no hago nada, ¿no? Porque no, eso dice, ¿no ve? El vector NN en la posición 3 es múltiplo de 5. No. No, no ve, no también, ¿no? El 7 por ende también es no, ¿no ve? Sí. Listo. No. Entonces, ahora, una vez hecho esta operación, reordenando, regraficando mi vector, aquí tengo mi vector, voy a regraficar, ¿no ve? Entonces, lo que voy a hacer, vamos a hacer, perder este, si ya no necesitamos, hacer el anterior paso, perdón, vamos a borrarlo, listo, ya, ¿no? Ese es mi vectorcito, ¿ya? Mi vector n, listo. Regraficando, entonces, el vector NN en la posición 1 ha cambiado su valor, ¿no ve? ¿Cuánto ya vale? 4. 4 ya vale, ¿no ve? Entonces anoto 4. Entonces, eso es el intercambio. Estoy reemplazando, ¿ya? En otras palabras. ¿No ve? Estoy reemplazando en otro 4 y listo. Y subo a mi problemita. ¿Qué más dice? Los números múltiplos e intercambiar por un número introducido por teclado. Por ejemplo, mostrar el vector PP y el vector NN. Lo único que yo voy a hacer es tengo que mostrar PVP que va a ser de tamaño RR y NN que va a ser de tamaño RR también, ¿no? Entonces voy a mostrar el primer vectorcito. Aquí está. Voy a copiar. Vengo acá. Voy a mostrar. ¿Cuál más voy a mostrar? Este vector. Ahí está. Listo. Y esto es una parte del problema. Y este otro lo que hemos hecho es otra parte del problema. Listo. Y con eso estaríamos terminando de analizar el problema, ¿no? ¿Se entendí, Kevin? Sí, se entiende. Se entendí, ¿no? ¿Ven? Ya listo. Ya. Ahora esto lo voy a pasar a diagrama diferencial, ¿ya? ¿No? Entonces ya hemos hecho el análisis, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, armar, ¿no? Entonces voy a venir a mi análisis, ya, ya ver acá, listo, ¿no? Ahora lo que tengo que hacer es diseñar, ¿no? Graficar en un diagrama de flujo, ¿no? Entonces eso es lo que yo voy a hacer, ¿ya? Ya listo. A ver dónde, ya, lo primero que voy a hacer es acá no tengo un diseñito, ya me voy a diseñar ese momentito, ya, listo. Vamos a colocarlo de color.
Ya, listo. Que necesitaba esta figurita. Ya ahorita vamos a ver por qué. Ya, ahora sí. Ya. Entonces, después vamos a ver. Ya listo, ¿no? Entonces, como nosotros sabemos, ¿no? Ya sabemos toda esa parte, ¿no? Del diagrama de aquí. ¿Ya? Se ha congelado mi pantalla por alguna razón. Ahora sí, ya. Estaba perjudicando ese cuadradito. Ya, listo, ¿no? Entonces, todos sabemos, ¿no? Que lo primero que hace un diagrama de flujo es tener su inicio, ¿no ve? Entonces voy a inicializar el problema, ya. Pues, tengo 18. Ya, inicio, ¿no? Entonces coloco inicio. Listo, ¿no? Ya, mis datos de entrada va a ser, el primer dato de entrada va a ser RR, ¿no ve? Aquí eso es lo que me está indicando, ¿no ve? RR. Tengo que validar que RR sea positivo, ¿no ve? Entonces yo voy a desplegar un mensajito acá, voy a decir que me dé tamaño de vector, ¿ya? Tamaño de vector. Listo. Tamaño de vector, ¿no? Entonces, introducir datos por teclado, aquí está. ¿Dónde está? Aquí está. Introducir datos por teclado, ¿no ve? Entonces, en la variable hered. Pero antes de eso, lo que tengo que hacer es, ¿qué es lo que tengo que hacer? Declarar qué tipos de variables voy a utilizar, ¿no ve? Entonces, vengo acá, voy a declarar ya lo que yo voy a utilizar, los tipos de variables. Entonces, coloco acá int, voy a tener mi variable RR por el momento, ¿ya? Listo. Entonces tengo que validar que sea positivo, ¿no ve? Entonces, en caso de que el usuario me introduzca un número negativo, tengo que volver a pedir el número, ¿ya? Entonces, ¿eso cómo se lo hace? Con un bucle, ¿no ve? Vamos a utilizar el bucle to while, ¿ya? Se lo hace con un bucle, ¿no ve? Acá, de igual forma, listo, listo, ¿no? Así, de esta manera, ¿ya? Voy a hacer con el do while, ¿no? Entonces, por verdad, va a repetir, ¿no ven? Ya. Ahora, ¿cuál es la condición que yo tengo que colocar? Entonces, por verdad el bucle repite, ¿no ve? El bucle do while, ¿no ve? Y por falso se sale, ¿ya? Por falso se sale. Y aquí una F mayúscula vamos a poner, ¿no? Por falso se sale y por verdad repite, ¿no ve? Entonces, ¿cuándo tengo que repetir Kevin? ¿En qué ocasión tengo que repetir el bucle? Si R es igual o menor a cero, Exacto, muy bien, ¿no? Es decir, tengo que repetir, si el usuario me da un número negativo, tengo que repetir, ¿no ven? sí, En este caso lo voy a colocar menor o igual, ¿ya? Entonces, si el usuario me da, si RR, es decir, si RR valiera 5, menos 5 es menor o igual a cero, es menor. Entonces, repetir, ¿no ve? Tengo que repetir. Todos los números que son menores de cero, por lógica, son negativos, ¿no ve? Entonces, si yo lo doy 10, 10 ya no es menor que cero, ¿no ve? Entonces, ese es el número que yo quiero, es positivo, entonces tiene que entrar al programa, ¿ya? Listo, entonces ya he hecho esa validación, ¿no? Por eso dice aquí, considerar que no existen tamaños negativos, o sea, hay que validar eso, ¿ya? Ahora vengo aquí para recorrer las posiciones de mi vector, posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Para yo recorrer de uno en uno, ¿no ve? Se utiliza un contador automático, ¿no ve? Uno que incremente de uno en uno, ¿no ve? Entonces se utiliza lo que es el for, ¿ah? Entonces, por lo general había dicho que se maneja la variable i, ¿no ve? En los for, ¿no? Pero yo voy a manejar la variable a, ¿ya? No hay problema, ¿ya? Y he declarado la variable a.
de tipo entero. Un vector comienza en la posición cero, ¿no ve? Voy a colocar A igual a cero, punto y coma, y esto va hasta A, que sea, hasta que A sea menor a hereda, hasta ahí va a ir, ya, punto y coma, A más, para que se incremente de uno en uno. Bien, entonces, con esto, con este for, lo que yo voy a lograr es que podamos recorrer las posiciones del vector. Primero A va a valer cero, uno, 2, 3, 4, así, ¿ven? Entonces, dice, ya listo. Ya hemos hecho un dato de entrada. El otro dato de entrada es mi vector PPP. Entonces, vengo acá, listo, vengo ahí. Y mi vector PPP en la posición A voy a almacenar un elemento, ¿ve? Pero antes me estoy olvidando de qué, de declarar mi vector. Es lo que tengo que hacer, ¿ya? Tengo que declarar mi vector, ¿ya? Entonces voy a declarar un ratito. Voy a declarar mi vector. ¿Qué dice el problema? Dado un vector PPP de tipo entero, dice, ¿qué es entero? Es int, ¿ve? Entonces int PPP de tamaño RR. ¿Qué más tengo que declarar? Un vector NN, ¿no? Eso dice, el vector NN, ¿cómo va a ser la copia del vector PPP? Entonces, por ende, como es copia, entonces el tamaño también se copia, ¿ya? Listo, el tamaño ya está, ¿ya? Entonces, vengo acá, listo, esto no sé qué ha pasado, ya, listo. Esto más, acá. Listo, y yo voy a introducir datos por teclado, ¿no? Ahí está, listo. ¿Qué más? Ya, como estoy introduciendo datos por teclado, lo otro que tengo que hacer es copiar el vector PPP, ¿no ve? Eso es lo que tengo que hacer, ¿no ve? En esta parte, ¿no ve? Acá tenemos que hacer esto, ¿no ve? Tenemos que hacer una copia que sea igualito al vector PPP, ¿no ve? Entonces, voy a aprovechar ese mismo bucle y voy a hacer lo siguiente. Voy a decir que el vector NN en la posición RR va a ser igual al elemento que yo tengo en el vector PPP en la posición A. Aquí en la posición A sería, ¿ya? Entonces, el vector NN en la posición cero va a ser igual al elemento en la posición, al elemento del vector PPP en la posición A. Estoy haciendo la copia, ¿no ve? Porque en las mismas posiciones tienen que estar los números. Entonces, aquí está, por ejemplo, mira, 11 está en la posición cero del vector PPP. Entonces, también el 11 tiene que estar en la posición cero del vector NN. Eso dice. Ya, aquí está. ¿No ve? 15 tiene que estar en la posición uno, ¿no ve? 15 está en la posición uno del vector P. Entonces, en el vector NN su copia tiene que estar en la misma posición acá. Por eso aquí estoy colocando esto. NN en la posición A, en la misma posición va a ser igual al vector P, la posición A. Entonces estoy aprovechando eso. Listo. Ya he hecho eso, cierro mi for. Ya está. Hasta ahí ya he hecho la copia de mi vector con esto, introducido datos por teclado, ¿eh? Para que sea un poquito más entendible, vamos a hacer un mensajito, ¿ya? Voy a bajar un poquito más abajo, ¿ya? Voy a bajar más abajo y voy a hacer un mensajito que diga lo siguiente, ¿ya? Voy a hacer un mensajito que diga, entre comillas, mensaje, elemento, coma, entre paréntesis, voy a imprimir A más uno, coma, entre comillas, voy a decir igual. Con esto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Voy a colocar acá.
Con esto voy a hacer que me muestre por pantalla de la siguiente manera. Elemento uno va a ser igual, así va a mostrar. Así voy a mostrar en pantalla, ¿ya? Ahora, ¿cómo logro hacer eso? ¿Por qué coloco A más uno? Porque se dan de cuenta que A comienza en cero, ¿no? Entonces, como que elemento cero igual no da, ¿no? Entonces, mejor es desde elemento uno, elemento 2, elemento 3. Por eso coloco A más uno. Cuando A valga cero, A más uno va a valer uno. Me va a mostrar elemento uno va a ser igual a, y yo voy a introducir el dato. ¿Ve? Después, en la siguiente iteración, A va a valer uno. Uno más uno, 2. Elemento 2 va a ser, ¿ya? Pues por eso coloco A más uno, esto es válido, ¿ya? Esto es válido, pero entre paréntesis, ¿ya? Directamente lo sumo. Listo, ya está. Vengo acá. Listo, ya está. ¿Qué más? Entonces, vengo. Ya, ahora ya está, ya he hecho la copia. Lo próximo que tengo que hacer es, tengo que buscar los elementos, ¿no ve? Los elementos del vector nn, ¿no ve? Que son múltiplos de 5, ¿no ve? Entonces, yo voy a agarrar este mismo for, ¿ya? Igual A va a ser igual a cero, A sea menor a RR, ¿no? Yo, esta pregunta de acá, NN es múltiplo de 5, ¿cómo yo lo traduzco? Para que me entienda la computadora, con un if, ¿no? Entonces, con un if vengo acá y le voy a preguntar, le voy a decir de la siguiente, el elemento NN en la posición A, ¿no ve? De acá bien, en la posición A es la posición A módulo 5 es igual a cero. Entonces sabemos que con el módulo me permite saber los múltiplos, ¿ya? Ahora, si yo quiero saber múltiplos de 4, entonces coloco módulo 4. Si yo quiero saber múltiplos de 10, módulo 10. Así, ¿ya? Entonces, NN en la posición A, módulo 5, es igual a cero. Con eso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Esto de acá equivale a preguntar esto. Es lo mismo, equivale a eso. ¿Ya? En este caso, ¿cómo sería esto y todo esto? ¿No ven? Equivale a eso. ¿Ya? Esto es lo mismo que esto. ¿No ven? Listo. Entonces, por el if nosotros ya sabemos esto que va a dar por verdad y esto va a ser por falso. ¿Ya? Listo. Acá vengo, ahí, listo. Ya está. Ahora, por verdad, ¿qué tengo que hacer? O en este caso, por sí. ¿No ve? En los if, ¿ya? En algunos lugares lo dicen verdad, otros solo lo dicen por sí y por no, ¿ya? Entonces, otros lo dicen por falso, otros lo dicen por no, ya que es prácticamente lo mismo, ¿ya? Entonces, por sí, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí está. Si es múltiplo por sí, tengo que pedir un dato por teclado. Allá, entonces voy a mostrar un mensaje acá, coloco acá y digo, dame un elemento, ¿no? ¿Por qué lo hago esto? Para que el programa sea interactivo, es decir, que el usuario entienda, ¿no ve? Porque a las ciegas sin mensajes no dan, ¿no ve? Listo. Voy a pedir datos y ¿en qué variable voy a almacenar? Acá está, en mi variable aux. En mi variable aux voy a almacenar un dato. Entonces voy a declarar esa variable aquí arriba, coma aux. Listo. Ahí está, en mi variable aux lo almaceno. ¿No ve? Listo, ahí está. ¿No ve? Listo. ¿Qué más? Lo que tengo que hacer es esta operación. ¿No ve? Reemplazar o intercambiar. ¿No ve? Entonces voy a colocar acá, voy a decir NN en la posición A, donde está el múltiplo de 5, va a ser igual al elemento que me va a dar el usuario, va a ser igual a aux. ¿Listo? Eso ya estoy haciendo. Entonces, esto equivale a esto de acá, lo que estoy haciendo, ¿no ve? Esto equivale a esto. Ya, listo.
Ya está, pero vamos a cambiar el color de mi cursor. A ver, un rato. Listo, aquí tengo, ¿no ve? Esto es igual a esto, ¿ya? Hasta ahí todo claro, ¿no? Listo. Entonces vengo acá, ya, listo, ya está. Y por no, ¿qué hace? No hace nada por no, ¿no ve? Aquí está mi análisis. Por no, no hago nada, entonces lo único que hago es cerrar. No estoy haciendo nada por no. Vengo acá, lo único que me interesa es cerrar, ¿no? Entonces un poquito me voy a condicionar para que sea más notorio, ¿ya? ¿Ya? Listo. Por no, no hago nada, vengo acá, cierro, ¿no? Automáticamente va a buscar por mí todo eso. ¿Dónde se incrementa más, acá abajito, ¿no ve? Acá se incrementa, más, y ¿no ve? Ya está ahí. Listo, ahí está, ¿no? Listo, ¿qué más vamos a hacer ahora? Lo único que tengo que hacer es mostrar mis vectores, nada más, ¿no ve? Entonces yo me voy a copiar esto mismo, control C, ¿ve? Acá voy a mostrar un mensajito. En mi mensaje va a decir, entre comillas, mi mensaje vector PPP, ¿ya? Vector PPP, ¿no ven? Mi vector PPP, listo, ¿no? Tengo que mostrar por pantalla, vengo acá, veamos, se muestra así, PPP en la posición A, así se muestra por pantalla, ¿no ves? Sí. Va a ir mostrando elemento cero, elemento uno, elemento 2, ¿no ve? Esos valores va a tomar acá, ¿no ve? Mi contador automático o el for, ¿no ve? Pues vengo acá, listo. Y aquí está. Voy a mostrar esto. Ahora, ¿cuáles tengo que mostrar? El vector NN. ¿No ve? Entonces, NN, ¿no? Listo, vengo acá. Tengo que mostrar eso. Acá NN. Listo, ya está. Listo. Y por último voy a finalizar mi programa. Fin. Listo. Entonces, esto sería la solución a mi ejercicio. Es un poquito larguito, pero ahí está, ¿no? Lo primero que estamos haciendo acá, estoy validando que el tamaño del vector sea positivo. Acá estoy declarando mis vectores, NN y PP. En esta parte lo que estoy haciendo es introducir datos por teclado en mi vector PPP y al mismo tiempo estoy copiando el vector PPP en el vector NN, estoy haciendo la copia, ¿no? En esta parte de acá lo que estoy haciendo es con el if buscando qué elemento es múltiplo de 5. Si es múltiplo de 5, voy a pedir por teclado un elemento y lo voy a intercambiar. ¿Lo ven? Acá está. Luego estoy mostrando el vector PPP. Acá estoy mostrando el vector NN. Está finalizando mi programa. Ya, listo. ¿Qué tal, Kevin? ¿Estás ahí, siga? Sí, ¿Has logrado entender? sí, sí, lo voy a entender. Ya, listo. Ya, si es que no han entendido a la perfección, el video lo estamos grabando, lo vuelven a ver, ¿ya? Listo, ¿ya? Ya está. Entonces, a ver, ¿qué quieren hacer? ¿Prueba de escritorio o codificamos? ¿Cuál de las dos cosas? Codificar y creo. Ya está bien. A ver,
Ustedes pueden hacer la prueba de escritorio. En la prueba de escritorio se entiende mucho mejor, ¿eh? Cuando ustedes hacen, ¿no?, la prueba de escritorio se entiende mucho mejor. Mejor se dan de cuenta cómo está funcionando el programa, ¿ya? Pero por cuestiones de tiempo, ustedes hagan, ya, hagan todo. Esa es mi recomendación, ya, muchachos. Cualquier cosa, hagan la prueba de escritorio. En la prueba de escritorio ustedes van a entender mucho mejor cómo está funcionando esto, se van a dar de cuenta cómo, en qué parte puede estar el error, ¿ya? Pero si no hacen la prueba de escritorio, estamos perdidos, ¿ya? Eso es lo importante, es un consejo que les doy, ¿ya? Hagan la prueba de escritorio. Con eso les apuesto que van a aprender muy bien. Háganse un diagrama de flujo bien simplecito y hagan la prueba de escritorio y se van a dar, ah, esta ya funcionado así, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, voy a abrir mi dev C++. Ya estoy abriendo. Listo. Entonces voy a abrir mi dev ya. Ojito. Para... No, tienen que venir en esta parte, ¿ya? Ya por si acaso. Aquí está. Tienen que venir en esta parte, ¿ya? Debajo de... Aquí está mi programa dev C++. Debajo de acá, aquí dice... Aquí hay un como papelcito blanquito, ¿no ve? Aquí está, ¿no ve? Van a hacer clic ahí y les va a aparecer así. Source file. Mira, aquí está, mira, source file me aparece acá, ¿no ve? Entonces, clic y se me abre una ventana, ¿ya? En este caso de ustedes, su ventanita va a ser de color blanco, de esta parte de acá. Toda esta parte de acá de ustedes va a ser de color blanco, ¿no ve? Entonces, de mí aparece de este color porque yo lo he configurado, ¿ya? Para que sea más cómodo para mí, ¿ya? Listo. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es importar las librerías que yo tengo. Voy a decir include, ¿ya? iostream, listo. Después voy a colocar int main, ¿ya? Listo. Y vamos a hacer un return 0. Ya está. Les había dicho que esta llave de acá es como si fuera el inicio de mi programa y esto va a ser el fin. Este return es por sintaxis. Se lo coloca por sintaxis de C++, ya por sintaxis. Este return no hay en mi diagrama, ¿no ve? Pero es por toda la vida, todos los programas van a tener, ¿ya? Listo. Ya, lo primero que yo voy a hacer, inicio, aquí está, ¿no? Ahora sí vamos a hacer uno por uno, ¿ya? Inicio, ahí está. Voy a hacer primero esta partecita. Les había dicho, cuando ustedes tienen su diagrama de flujo, es como si estuviéramos copiando nomás, ¿ya? Voy a colocar int, rr, coma, coma, punto y coma. ¿Listo? Ya está ya hecho eso. ¿Ve? Es lo único que he hecho es copiar. ¿Lo ven? Listo. Ya, lo siguiente que voy a hacer es todo esto acá. ¿Ya? Listo. Ahora, las anteriores clases habíamos utilizado print, ¿no ven? Saben utilizar print, esto, ¿no ven? Sí, sí. Ya. Vamos a utilizar otro tipo, ¿ya? Voy a utilizar lo que es este, el std using namespace std. Eso voy a utilizar, ¿ya? El std, para mostrar un mensaje se dice cout, ¿ya? Se dice cout. ¿Qué mensaje tengo que decir? Tamaño de vector. Un igual, ¿no? Aquí está, es el mensajito. Para mostrar un mensaje. Luego otra vez así. Y lo que yo voy a hacer es el
Este end lo que hace es salto de línea. Es decir, ¿qué salto de línea? Está en esta línea, saltame a la otra. Así se salta. Aquí. Así, ¿ya? Para eso sirve, ¿ya? Pero en este caso lo voy a borrar, ¿no? Porque quiero que justo al lado de este mensaje me introduzca el usuario, ¿ya? Listo. ¿Qué más? Ah, antes, acá hay un do while. Dice do, ¿no ve? Entonces acá adentro tiene que estar esto, ¿no ve? Listo, ya, listo. Ahora voy a introducir, ¿no ve? Entonces, ¿cómo yo introduzco dato por teclado con la librería std? Si dice sin, ya, sin, y voy a colocar en la variable rr. De esa forma es como se lo hace, ¿ya? Ya, a ver, un ratito, por favor. Si se corta mismo enlace, ¿ya? Se va a cortar ahorita. Mismo enlace se conectan, por favor. Ya. Cuando digo ordenar ascendentemente, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que ordenar ascendentemente. Entonces, cuando ordeno ascendentemente, tiene que quedar de la siguiente manera. Ascendentemente, ¿no ve? Tiene que comenzar desde el número más chiquito, ¿no ve? Entonces, acá lo voy a borrar toditos. Dice, ordenar el vector ascendentemente. Dice, ¿no? Entonces, para ordenar ascendentemente tengo que hacer ordenar desde el más chiquito al más grande. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el más chiquito número? Uno, luego 3, luego 4, ¿ya? Luego 4, 4, luego 7, 11. Eso es ordenar un vector de manera ascendente, del más chiquito al más grande, ¿ya? Ahora, ordenar descendentemente, descendentemente, ya es al revés, ¿ya? Tengo acá mi vector, lo que yo voy a hacer es ordenar del más grande al más chiquito, ya esta vez. Ya hay dos ejercicios que es así, me han consultado algunos ante mis problemas. Eso es, ¿ya? Entonces, del más grande al más chiquito. Entonces, ¿cuál es el más grande? 11, luego 7, luego 4, luego 3, luego 1, así. Tiene que descender. A eso es, ¿ya? Entonces, les voy a pasar el ejercicio que es para contar las letras. Hay otro ejercicio que dice ordenar descendentemente, eso les voy a pasar. El ascendentemente ustedes van a hacer, es lo mismo los dos, alguito nomás va a cambiar, ¿ya? Aquí está su práctica, con eso les voy a ayudar y también les voy a ayudar con un ejercicio, con tres ejercicios les voy a ayudar, ¿ya? Donde dice hallar el mayor y menor elemento de un vector. Ya no sé qué número es eso, pero eso me han dicho, ¿ya? Ya muchachos, entonces nos vemos la siguiente clase. Chao, chao, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Sí.